Dios los bendiga, hermanos. Si pueden acompañarme a Isaías 52. Isaías 52. Es un tema glorioso el que vamos a contemplar en esta tarde. De hecho, es la conclusión de nuestro estudio del Evangelio según Dios. Este relato es precioso. Pertenece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un relato también misterioso. Habla confusamente sobre alguien quien se le llama siervo del Altísimo, quien es presentado con gloria y que luego sufre y que una vez más es presentado con gloria o exaltación después de morir. A través de Isaías aprendemos mucho sobre Dios, sobre los juicios de Dios, sobre los planes que Dios tiene para su creación. Cuando el pecado que inició en Génesis 3 vino a interrumpir el proyecto y los propósitos de Dios para el mundo y para el universo, pareciera desde una perspectiva humana y hasta angelical que la creación de Dios había sido deprivado de su propósito glorioso. Isaías, como también Daniel y otros libros proféticos, refuerzan la doctrina que Dios es soberano y que todo lo que Dios determina en hacer para el mundo, lo va a lograr. En una serie de himnos proféticos se habla de un siervo. Estrictamente la palabra original de este siervo es esclavo. No esclavo como lo ejercía en el mundo antiguo, pero esclavo en el sentido estricto de que el Mesías, de que esta persona, que este profeta, que este rey conquistador iba a estar completamente dedicado a cumplir los propósitos de nuestro Dios en la tierra y en los cielos. Inicia desde el capítulo 7, que nacería de una virgen, que se le llamaría Dios con nosotros. Capítulo 9 te da descripciones misteriosas de su divinidad, de su poder, de su realeza, atributos distintos que aún personas tan grandes como David no tuvo, ni Moisés. Se habla luego en el capítulo 40 de este siervo que sería ungido por el mismo Espíritu Santo de nuestro Dios para traer a cabo buenas nuevas al mundo. Y estas descripciones gloriosas, estas descripciones de exaltación, llega a este capítulo que se le ha referido por muchos a través de los años como el Evangelio según Dios, porque lo que vemos aquí desde Isaías 52, versículos 3, hasta Isaías 53, versículo 12, son los ingredientes del Evangelio que tanto amamos y que tanto estudiamos y que tanto deseamos conocer para nuestro bienestar espiritual, para ser aptos para evangelizar también. Estamos en el último versículo. Y después de leer este último versículo, vamos a volver a Isaías 52, entonces no se mueva de esa página que mencioné, no fue un error, y daré una explicación y un resumen breve de lo que hemos visto. Dice el versículo 12 de Isaías 53, el último versículo de este relato evangelístico, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si dividimos este relato evangelístico, que no se queda corto del estatus de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, se puede dividir en 3 porciones. Estos versículos, de versículos 13 al 15 de Isaías 52, realmente pertenecen al capítulo 53. Pero yo no estaba cuando dividieron los capítulos, entonces no me puedo quejar, pero sí se debe de hacer esa observación.
Inicia con una descripción gloriosa de este ungido de Jehová, la gloria del Mesías, como lo titulé aquí. Después, confusamente, de versículos 1 al 10 del capítulo 53, se describe en mucho detalle los sufrimientos vicarios y el tormento que padeció este ungido de Dios. Pasó por una etapa que Pablo llama humillación. Y una vez más vuelve el misterio en que lo último que se concluye en este relato glorioso es una exaltación de este ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Versículos 13, si me pueden acompañar, de Isaías 52, dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Una confusa división aquí. Versículo 13 dice: será enaltecido, será engrandecido, tendrá una cierta gloria, más que la que aún Salomón tuvo en toda su gloria, como dijo Jesús. Pero luego será desfigurado, de tal manera que no lo iban a reconocer. Y esto es lo que hicimos en esta serie de estudios que nos tomó como 19 estudios en el último año, en los últimos 2 años, que vamos aquí en Isaías y luego lo comparamos con lo que los escritores del Nuevo Testamento nos explican sobre Cristo Jesús, y que van en perfecta coordinación aquí. Donde Isaías, a pesar de la opinión de muchos, especialmente de mente judía estricta, piensan que este siervo es una metáfora de la nación de Israel, cuando realmente no tiene nada que ver con el contexto y las descripciones. Una serie de himnos que hablan sobre una persona específica en el libro de Isaías, quien iba a ser ungido de Dios, que iba a ser príncipe, salvador, Dios mismo en la carne, y que de la nada se convierta en este siervo del ungido de Dios en una metáfora, como que no va, doctrinalmente hablando. Habla sobre una persona específica. Será desfigurado, será despreciado y desechado. Y una vez más, la intuición humana e incorrecta que dice, quizá está hablando Isaías de un leproso. Pues ¿quién se apartará tanto de una persona más que un leproso en estos tiempos? Pero una vez más, no va con el estatus de realeza y de gloria que nos describe Isaías al Mesías. Está hablando de una persona, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice: así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Nos describe a Cristo como una figura real y sacerdotal. Esto de así asombrará a él muchos es la palabra hebrea nasá, que significa rociar, y ciertamente una acción sacerdotal, levítica, donde Hebreos nos da un comentario extenso sobre eso. Pero también nasá puede significar el tomar agua y rociar agua fría y rociártela en la cara de asombramiento. Y quizá hay aspecto hermenéutica entre los dos, pero lo que veremos al final de este estudio es que esto de tomar agua fría, nasá, y quedarte sorprendido, así las personas se quedan sorprendidas en la realidad del Evangelio, en donde Cristo, a pesar de que sufrió y murió en una cruz, resucitó con poder y se sienta a la diestra de Dios, y donde muchos en el día postrero serán asombrados, de la misma manera que uno toma agua fría y se lo rocea en la cara, de esta misma manera. Gloria, sufrimiento, gloria, y luego versículos 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién será manifestado la diestra o el brazo de Jehová? Subirá cuadre nuevo delante de él, versículo 2 de Isaías 53, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Una figura real que iba a ser despreciado y desechado, con este carácter santo que nos describe Isaías 40 del Mesías. ¿Cómo funciona esto? Nada más, en la mente judía estricta dicen, esta es una metáfora de Israel, porque Israel siempre ha padecido sufrimiento y persecución, etc. Pero luego nos da un poco más de una autobiografía de este Mesías, que era santo, que estaba sufriendo no por causa propia, similarmente a Job, que no sufrió por sus propios pecados, estaba sufriendo por una agenda providencial de nuestro Dios. Similarmente el Mesías es descrito como tal. Y continuamos leyendo el versículo 4, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Automáticamente este versículo descarta la noción de que está hablando de la nación de Israel. Porque si te vas al primer capítulo de Isaías, describe a Israel con ropas sucias, con ropas inmundas, y con una promesa de que Dios los iba a lavar y purificar a través de su ungido. Pero este Mesías, este ungido, esta figura real y gloriosa, fue herido por las rebeliones de otros y no de sus propias rebeliones. Una descripción que no aplica a la nación de Israel. Y entramos a otra dimensión de este relato evangelístico, donde este sufrimiento es evidentemente un sufrimiento de naturaleza vicaria. Eso es para el bien del otro, que sí ha pecado, para el bien de Israel y para el bien de todas las naciones. Estamos hablando de un Mesías que iba a representar a Israel y por ende a todas las naciones. Versículo 6 nos habla de esta identidad también que tiene profética. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vivió para sufrir, este ungido de Dios, vivió para redimir, para sufrir por pecados que él no cometió, sino por los pecados que otros cometieron y que otros no pudieron expiarse de. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como un siervo fiel, estrictamente dedicado a la voluntad de nuestro Dios, de proveer la expiación y la justificación de nuestros pecados, no abrió su boca, no se rebeló en contra de Dios, y revela también de que este sufrimiento vicario no solo fue decisión de Dios Padre, fue decisión propia del Mesías, de que si él estaba sufriendo, de que si él estuvo angustiado y afligido y aún así no protestó ante estas circunstancias, es porque él así lo decidió, que él decidió sufrir y morir por nosotros. Por todo maltrato concebible fue sujeto el Mesías, dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No tuvo hijos e hijas, no se casó. ¿Qué va a pasar con él después de su muerte? Dice Isaías. Mas con los ricos fue en su muerte, versículo 9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta es la segunda sección de este gran capítulo de Isaías. Y luego entramos una vez más, paradójicamente, a una descripción gloriosa del Mesías. Tuvo una gloria antes de su sufrimiento y vuelve a su gloria con una nueva identidad, como Redentor de la humanidad, como Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue decisión de Dios, no fue un error en el ministerio de Jesús. Fue decisión del Padre y fue decisión del Hijo sufrir, y fíjense aquí, y morir.
Dice, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, llegó a su culminación su sufrimiento, su dolor psicológico, físico, emocional, llegó a su punto climático en lo que es la crucifixión y todo lo que involucraba la crucifixión, derramamiento de sangre, la flagelación, los insultos, todas esas humillaciones que padeció para al final morir. Y después de su muerte, nos dice Isaías, y no solamente los apóstoles, que resucitó. Pues como hemos dicho numerosas veces, ¿cómo puede alguien que dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cómo puede alguien quien murió por el pecado de muchos ver linaje? Lo dice, vivirá por largos días. ¿Cómo un muerto puede vivir largos días? ¿Cómo puede alguien en el Seol o en el Hades vivir largos días? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo, el Mesías, entró en un estado de exaltación después de su humillación, que inició en su resurrección y que continúa en lo que es el tema principal de este sermón, en su ascensión. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En otros pasajes vemos que Cristo, después de resucitar, 40 días después, ascendió al cielo. La ascensión no es una palabra bíblica, pero es una palabra que resume lo que sucedió después de su resurrección. Es la subida visible de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de su resurrección, para sentarse a la diestra de Dios. No necesariamente un lugar físico, ni tampoco necesariamente un lugar que estrictamente tiene que pensarse de una manera trinitaria, sino en un lugar de riqueza, de dignidad, de honor y de poder, con una vez más, con una nueva identidad como Salvador único de la humanidad. Dice Isaías, quedó satisfecho con lo que hizo. En otras palabras, todo lo que hizo, todo lo que Cristo hizo en su nacimiento, en su vida, en su sufrimiento, en su muerte y resurrección, fue suficiente para nuestra salvación. De que no ocupamos los cristianos otros medios de intercesión, o otros mediadores, o otros sacerdotes, o otros instrumentos para lograr justificación o santificación, que Cristo en su persona y en su obra fue suficiente para nuestra redención, y que por lo tanto podemos tener confianza en esta relación pactal que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, no para estar constantemente en temor, temblando, sintiéndonos inseguros de nuestra salvación. Cristo estuvo satisfecho, dice Isaías, y está sentado en la diestra de Dios por una razón. El acto de sentarse significa que tu trabajo ha terminado, que es una redención eterna, como dice Hebreos 9. Si Cristo estuviera parado, hay muchas más cosas que necesita hacer para nuestra salvación. Cristo está sentado en la diestra de Dios. Debemos tener confianza. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, porque lo que logró fue justificación para los seres humanos, para los pecadores. De que si estás en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, y guardas el pacto que es en Cristo Jesús, un pacto de justicia y de misericordia, no hay condenación para ti. Una vez más, si guardas el pacto. Y una vez más, sintiéndonos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros. Y llegamos al último, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay un retorno completo de este narrativo. Inicia con su gloria, continúa misteriosamente y paradójicamente describiendo este sufrimiento y humillación que él padeció,
para volver a retomar una gloria que Él ya tenía, pero una vez más con una nueva identidad. Esto es la esencia de la doctrina de la ascensión de Cristo. Descrito como una figura sacerdotal, cuando dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es una acción sacerdotal. Cristo ejerce un ministerio celestial para continuar purificando a su pueblo en la diestra de Dios, porque tiene el poder para hacerlo. Pero esta primera parte es lo que más nos vamos a enfocar en los últimos minutos que nos quedan. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto describe a un rey, a un príncipe conquistador, que después de que Cristo murió y resucitó, y que esto alude a la ascensión de Cristo, de que Cristo se sienta a la diestra de Dios como sacerdote, como un representativo nuestro continuamente, y como rey, como un rey conquistador que conquista almas a través del Evangelio, pero que también conquista al mundo por medio de las riquezas de la providencia. Ya hablaremos un poco más sobre eso. Este patrón, estos 3 puntos que vimos del narrativo de Isaías, son los mismos que nos enseñan el Nuevo Testamento. Cristo tenía una gloria antes de tomar por sí naturaleza humana, en otras palabras, antes de encarnarse, de convertirse en un ser humano. Es humano como nosotros, en el sentido de que todo lo que constituye la experiencia humana, Él lo vivió, como dice Hebreos 4:15, pero su humanidad fue distinta porque fue una opción, fue una decisión que Él tomó llevar a cabo. La Biblia enseña, como pueden ver en la parte izquierda de la tabla, que Cristo existía antes de la creación y por ende antes de su encarnación en una comunión perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando tomó forma de siervo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, cuando decidió convertirse en un ser humano, Cristo aceptó renunciar privilegios y prerrogativas divinas. Una de ellas es el estar cara a cara con nuestro Padre Dios. Lean Juan 1, versículo 18, que estaba en el seno del Padre, que estaremos viendo con más atención en los siguientes meses. Estamos estudiando Juan en los jueves, cuando Dios me permite predicar. Renunció el privilegio divino, no renunció a ser Dios, quiero dejar eso en claro, pero renunció a ciertos privilegios como el estar a una cercanía distinta con el Padre, recibir adoración continua de los ángeles, porque eso es lo que los ángeles hacen, como ven en Ezequiel 1 y en Isaías 6, cuando dicen Santo, 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 Santo al Padre, Santo al Hijo y Santo al Espíritu Santo. Renunció a esos privilegios, y al serse un ser humano como nosotros, Cristo se hizo susceptible a debilidades humanas, al desprecio, a todo lo que Isaías nos describió de esa experiencia que tuvo, de estar completamente dependiente del Espíritu Santo. Cristo no ejerció prodigios y milagros en su propia volición, por eso no vemos milagros de Cristo antes de su bautismo. Cuando fue bautizado fue ungido por el Espíritu Santo y por tanto en su humillación, en su estado de humillación, el Espíritu Santo lo capacitó a llevar a cabo prodigios. No renunció a ser Dios, pero renunció por un momento en su vida terrenal ciertos privilegios divinos como este. Vemos que en este estado de humillación se despojó a sí mismo de esos privilegios, dejó a un lado su gloria celestial, dejó a un lado su autoridad independiente. Y luego, después de su resurrección, Cristo fue exaltado a un estado glorioso como Dios y Salvador de la humanidad. No se convirtió en Dios porque Cristo ya es Dios,
pero fue exaltado como un Salvador perfecto de la humanidad. Juan 17, versículo 5, en su oración en el Getsemaní, Cristo aseguraba de que iba a volver a la gloria que Él tenía con el Padre. Volvió a esa gloria, pero fue exaltado por su identidad como Salvador y Redentor de la humanidad. Dice Filipenses 2, versículo 8, que Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. De que en este nuevo estatus que obtuvo Cristo, tuvo ese nombre que es sobre todo nombre, el cual es Yahvé, porque no hay nombre más grande que ese nombre. Continuamos con el siguiente slide, porque no coopera esto conmigo, como normalmente sucede. Hay varias maneras en cómo es descrito esta ascensión de Cristo. La diestra de Dios parece ser la expresión favorita de la Biblia, pero fue una etapa de la obra de Cristo que tuvo muchas sombras, que tuvo muchos paralelos. Vemos la vida de José, que pasó por sufrimiento, que pasó por dolores, para luego ser exaltado en un oficio grande en la nación de Egipto. Vemos al mismo Israel, donde Dios les dice sin ningún filtro de que ustedes no eran nación antes de que yo los saqué de Egipto, y que sin embargo, después de pasar por sufrimientos, yo los exalté a ser una nación santa, llena de sacerdotes, lleno de santidad. Vemos la propia vida de David, donde Samuel lo ungió como rey de Israel, y que luego pasó por un montón de sufrimientos por mano de Saúl y por naciones vecinas, para luego ser exaltado por el mismo Dios. Hay ejemplos numerosos de esto que aluden a la realidad cristológica de nuestro Señor Jesús, de que tuvo gloria, de que se hizo susceptible al dolor y la muerte, y que luego fue exaltado, y exaltado hasta lo sumo. Hay tres facetas de esta exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Significa que Cristo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Cristo en la diestra de Dios tiene autoridad y el poder de proveer un ministerio celestial hacia su pueblo para continuamente santificarlos y asegurarlos en esa salvación que Él obtuvo por medio de su vida y su muerte. Y la tercera faceta de la ascensión de Cristo es una continuación del proyecto creativo de nuestro Dios. La coronación, Dios estaba retomando su soberanía en el mundo. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Dios estaba siendo coronado como Rey del mundo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo volvió a retomar la gloria que Él tenía, pero como he explicado numerosas veces en este estudio, lo retomó con una nueva identidad como Salvador único del mundo, como Hijo de Dios con poder, de que Cristo ahora es Rey del mundo y que el mundo ya no es igual. Vimos cuando iniciamos este estudio que vimos el ejemplo de Octaviano Augusto, el hijo de Julio César, del primer emperador de Roma. Vimos que en el ejemplo de él, que cuando él derrotó a sus enemigos, a Marco Antonio, vemos que el mundo empezó a aclamar que hay buenas nuevas, que Octaviano Augusto es rey y señor del mundo, y que por lo tanto el mundo ya no es igual, porque en el mundo hay paz, prosperidad, etc. Queridos hermanos, lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, pero en un sentido mucho más real y glorioso. Cristo, al resucitar de entre los muertos y al sentarse a la diestra de Dios, estaba demostrando que el mundo ya no es igual, que el pecado no se va a enseñorear sobre su pueblo, que ya no va a interrumpir los propósitos originales que Dios tuvo en el principio para su creación racional, a nosotros. Cristo declaró su soberanía en su ascensión. Cristo declaró también esto, lo que se le llama sesión celestial, donde Cristo, como dice 1 Juan capítulo 2, aboga por nosotros, que en Romanos 8 dice que es un intercesor por nosotros, que en Hebreos 4 dice que es un sumo sacerdote por nosotros, que es un mediador perfecto,
como también dice en 1 Timoteo, capítulo 2. Y Cristo continúa esa obra creativa de nuestro Dios, como estudiamos el jueves pasado. Tenemos que apreciar la creación de Dios como un proyecto. Eso fue lo que Génesis nos enseña. La creación de Dios es un proyecto glorioso en la que Dios iba a manifestar su presencia personal a través de los seres humanos para ejercer autoridad y para ejercer felicidad a través de toda la creación. Pero hubo una pausa, hubo una frustración de ese proyecto llamado pecado, que trajo por sí la muerte, que trajo por sí el sufrimiento, que trajo por sí las obras destructivas de Satanás. Es un proyecto que fue puesto en pausa, como dije. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, lo que la Biblia nos enseña es que se le ha quitado la pausa, la frustración, el detenimiento de ese proyecto original de Dios, en donde ahora la muerte, el pecado, el sufrimiento no se iba a prevalecer ante el ser humano por encima de los propósitos de Dios. Que Cristo, como dijo Pablo, es las primicias de esta nueva realidad para el ser humano, de esta nueva realidad para la soberanía de nuestro Dios, de que Cristo es la evidencia de que hay verdaderamente buenas nuevas, de que hay verdaderamente esperanza, que hay una continuidad de ese proyecto divino de nuestro Dios. Y Cristo Jesús, como dijo aquí por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Cristo comparte esa victoria sobre el pecado, sobre el mundo, con nosotros. Último versículo, y yo sé que hay mucho que se puede decir aquí. Vamos a ir a Apocalipsis 19, pero lo voy a suplementar con estos estudios que tendremos en el libro de Juan. Le animo a que atienda esos estudios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y esto va a ser un buen resumen de lo último que dice Isaías y del entendimiento apropiado que debemos de tener de un Mesías que no solamente demostró sufrimiento y muerte, sino un Mesías conquistador. En Apocalipsis vemos que las amenazas de en contra del pueblo y la providencia de Dios es el falso profeta, enseñanzas erróneas de la Biblia, que es la bestia, poderes gubernamentales que tratan de frustrar los propósitos de Dios y el reino de Dios, que vemos que es la gran ramera, que es la diversidad filosófica y religiosa que trata de confundir al pueblo de Dios. Aquí Apocalipsis llega a su fruición en su narrativo al demostrar que Cristo es victorioso sobre todas estas entidades. Dice el versículo 11, capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo tiene autoridad sobre los cielos y la tierra para juzgar a naciones y personas que no hincan rodilla ante Él y que frustran los propósitos del reino de Dios. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros adoramos, nosotros seguimos las pisadas de un rey, de un señor, de un rey conquistador. Ese es nuestro Señor, no de cualquier figura religiosa que trató de enseñarnos una alternativa en cómo vivir la vida.
somos discípulos y miembros del pueblo y del reino de un rey conquistador. Los últimos versículos de Apocalipsis 19, 17 en adelante, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresurada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo conquista. Cristo ejerce su providencia y su autoridad en los cielos y en la tierra para destruir a los enemigos de Dios, y conquista naciones y conquista individuos por medio de la justicia, pero hacia nosotros y hacia aquellos quienes se humillan delante de Él por medio del Evangelio. Somos ciudadanos del reino de un rey conquistador. Esto es lo que tenemos que tener en mente, que Cristo ejerce su providencia para llegar a ese glorioso final de toda la creación, de un proyecto consumado, de ese proyecto original de Dios, donde el mal será erradicado y donde la felicidad eterna será renovada por los siglos de los siglos. Estos son los despojos que repartirá con nosotros el Mesías, que dice Isaías 53:2. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos.